Un fenómeno complejo, profundo, multifacético, que absorbió la experiencia de deambular, la insensatez, la búsqueda de Dios. Una personalidad destacada y extremadamente mitificada. Este hombre se convirtió en uno de los mitos más populares de la cultura de masas del siglo XX. Parecía que el nombre de este campesino siberiano debería haber sido borrado en la memoria de las generaciones posteriores y perdido en el sudario del tiempo pasado. Pero no ha sido así. La figura de Rasputin sigue despertando mucho interés. Existen tres fuentes fidedignas que pueden aclararnos un poco sobre la vida de Rasputin. La documentación que recoge sus notas y telegramas. El lugar especial ocupa la correspondencia entre el zar y zarina. Segunda fuente es la documentación y notas de los empleados del zar. Y la tercera fuente consiste en las memorias de sus contemporáneos. Ana Verubova, Marina Golovina, Yulia Den y la hija de Rasputin, Matryona. El etnógrafo de Tiumen, Vladimir Smirnov, encontró en un registro eclesiástico de la aldea Pokrovsky la ficha de nacimiento de Rasputin. Fue el 9 de enero de 1869. Por cierto, mi madre nació el mismo día que Rasputin. No sé cómo tomarme esta coincidencia. Bueno, seguimos. Muchos consideran que el apellido de Rasputin del ruso proviene como algo maléfico y comportamiento inadecuado. Pero en realidad a principios del siglo XX en la aldea Pokrovsky vivía 7 familias con el mismo apellido. Este apellido se asocia en ruso con encrucijada o caminos. Grigori fue el cuarto y el único hijo que sobrevivió. No le han enseñado ni a escribir ni a leer porque debería trabajar para ayudar a sostener a la familia. Aunque con el tiempo él aprendió a escribir las palabras, pero nunca pudo escribir las cartas. Eso sí, al final aprendió a leer. Ha leído tantas veces el Evangelio que él aprendió de memoria. Desde pequeño ha trabajado en los campos. También trabajó como cochero. Era un niño enfermizo. Así hablaba de su salud. Toda mi vida pasó en enfermedad. Cada primavera no dormía 40 noches. Parecía que el sueño desaparecía. La medicina no me ayudaba. Parecía pequeño mojando la cama. Sobre su juventud, Rasputin dice que pensaba en Dios y creía en lo bueno. Por eso, a menudo se sentaba con los ancianos, escuchando sus relatos sobre la vida de los santos, sus logros y sobre Padre Celestial. Así pasó su adolescencia, como en un sueño buscando respuestas. Se sentía triste y empezó a beber. Sus vecinos cuentan que cuando se emborrachaba salía desnudo a la calle, gritaba, discutía y peleaba con todo el mundo. Muy temprano comenzó a destacarse entre sus conciudadanos con su extraño comportamiento hacia ellos. Y a la edad de 23 años comenzó a ir a los lugares santos, aunque para aquel entonces ya tenía una familia. Se casó en 1887 con Pskovia Fyodorovna Dubrovina, que murió en exilio en 1933. Tuvieron 7 hijos, de los cuales sobrevivieron solo 3. Les gustaba bailar en las fiestas y los vecinos opinaban que hacían buena pareja. La hija de Rasputin cuenta que su madre era muy buena mujer y muy paciente, que respetaba mucho a su padre y admitía todas sus decisiones. Rasputin no vivía como toda la gente. Él muchas veces abandonaba a su familia para ir al peregrinaje, pero nunca se olvidó de ellos y siempre volvía a casa. Sobre su peregrinaje contaba que varias veces llegaba a pie de Kiev a Tobolsk, que son 3.000 kilómetros. Podía no cambiar de ropa en medio año. A veces andaba 3 días seguidos y comía muy poco. En días de mucho calor se imponía el ayuno, no bebía ni agua, trabajando en los campos. Trabajaba y corría hacia los arbustos para rezar. Pronto los lugareños empezaron a decir que ha nacido un nuevo profeta y nuevo curandero. Los enfermos empezaron a acudir a él en busca de sanación. La fama de Rasputin se extendía hasta llegar a la capital de Rusia. En 1904 vino a San Petersburgo y fue recibido por el obispo Padre Sergio. El objetivo de su viaje fue recibir el permiso de construcción de la iglesia en su aldea y encontrar la financiación. Por aquel entonces la gente le llamaba Starets, que significa sabio espiritual.
Cuando empieza a peregrinar, va primero a los monasterios cercanos, después sus rutas se alargan. En su libro Vida escribió: imaginé en mis ojos una imagen del mismo Salvador, cómo caminaba por las orillas. La naturaleza me enseñó a amar a Dios y a hablar con Él. El culto pagano y primitivo de la naturaleza es importante para sus futuras enseñanzas. Dios que vive en los árboles, resonando en los cantos de los pájaros y mirando desde brizna de hierba al viajero. Fue entonces, en sus andanzas, que comprendió cierto secreto místico, y ahora es cada vez más visitado por visiones que se convierten en su realidad. En estas visiones siente lo divino en sí mismo cada vez más claramente. Durante la transformación de Rasputin también comienzan sus profecías. Peregrinando se unen a él los seguidores y sobre todo las seguidoras, a las que traía a casa y las dejaba al cuidado de su mujer. Construyó un hospicio en su aldea para los peregrinos. No le gustaba hablar mucho sobre los claustros monásticos ocultos perdidos en los densos bosques siberianos, sobre creencias asombrosas, sobre esa ortodoxia popular no oficial que aparentemente tuvo un gran impacto en el campesino siberiano semianalfabeto y su misteriosa enseñanza. Una vida religiosa oculta ha coexistido con la iglesia establecida durante siglos, y esta otra Rusia ayudará a levantar el telón sobre el mundo espiritual del Rasputin. Qué galería de rostros, tipos, cuántas pasiones reprimidas y conquistadas, cuántas instructivas historias de vida. Rasputin aprendió a leer en los rostros de las miserables pasiones humanas. Vio el gran poder de la santidad que ayudó a curar enfermos incurables, pero también conocía a los hechiceros curanderos siberianos que trajeron los secretos de la curación y la conspiración del pasado pagano. Miles de caras, encuentros, confesiones y conversiones nocturnas. Sin duda, lo sintió, miró de cerca el comportamiento de los sabios ancianos. En sus viajes aprendió a reconocer con precisión a las personas. La Sagrada Escritura, las enseñanzas de los grandes pastores, los innumerables sermones que escuchaba, todo lo absorbía, su memoria tenaz. En estos viajes aprendió que en sus manos campesinas tenía mucha fuerza, y es cuando empezó a curar a la gente. Varios obispos rusos escribieron sobre Rasputin en sus memorias, describiendo como un hombre con un don especial de oración, un hombre que busca ansiosamente a Dios. Una vez en San Petersburgo tocó una vida diferente, con la que los campesinos y peregrinos no suelen encontrarse. Quedó fascinado por ella y de ahora en adelante solo se conectó con ella. La capital lo envenenó. Una vez en ella, nunca más peregrinó a pie en la oscuridad, perdiendo así quizás lo más importante que había en él, la independencia personal y el desinterés con los poderosos de este mundo. Creo que en la vida de Rasputin, un simple campesino, hubo una gran experiencia profunda que cambió por completo su psique y lo obligó a volverse a Cristo y conocer también el verdadero mal.